Hoy hablaremos de un suceso del que, una vez más, los medios oficiales no han dicho ni pío. Desde varias fuentes nos llega la noticia de que Rusia podría estar en estos momentos inmersa en una batalla contra alienígenas bajo el océano. Y si pensáis que se trata de un bulo más, os avanzo dos fuentes. Una, el libro publicado por uno de los ufólogos más reputados del mundo, Philip Mantle. Y segunda, el dato aparece en documentos filtrados del Kremlin. Bienvenidos a Rimbel 35. Sí, amigos, el tema se las trae. Pero observad esto, extraído directamente de documentos internos del Kremlin, concretamente del KGB. Aparecen hasta 124 páginas describiendo encuentros con objetos submarinos y también fotografías como esta, tomada por militares rusos en 1995 en Kazajstán. Aquí podemos ver un objeto tipo platillo, entre otros muchos documentos y gráficos de estos encuentros. Todo este material aparece publicado en el libro del ufólogo británico Philip Mantle, que lleva por título Secretos OSNIs de Rusia, objetos sumergibles no identificados en aguas rusas e internacionales. Un libro pionero en el mundo de la ufología porque relata encuentros que mantuvieron veteranos rusos militares bajo muchos metros de profundidad bajo el océano. Todos estos encuentros sugieren, según Mantle, una guerra secreta bajo el mar. Una guerra que lleva décadas desencadenando conflictos bélicos muy graves. Recordad que la designación OSNI significa objeto submarino no identificado. Pues bien, Philip Mantle nos dice en una entrevista lo siguiente. El fenómeno OSNI parece ser el futuro de la investigación OVNI en general. Cada vez más investigadores de todo el mundo están examinando más de cerca el tema de los OSNIs. Se sugiere firmemente que tanto submarinos rusos como estadounidenses se han encontrado con OSNIs en varias partes del mundo. Así de claro y contundente se manifiesta Philip Mantle. En este libro se describen casos de submarinos soviéticos enfrentándose contra objetos que no son de nuestro mundo. Ahí está el caso del excomandante Yuri Beketov, quien tuvo un encuentro en el Triángulo de las Bermudas en el año 2009 y declaró lo siguiente el militar. Observamos repetidamente que los instrumentos detectaban los movimientos de objetos materiales a una velocidad inimaginable, alrededor de 400 kilómetros por hora. Claro, imaginaos, esto bajo el agua, ¿eh? Dice, es difícil alcanzar esa velocidad en la superficie, solo en el aire. Los seres que crearon estos objetos nos superan significativamente en todo. Por supuesto, en casi todos estos casos, los militares rusos vieron primero objetos en el cielo que luego se sumergían a grandes profundidades en cuestión de segundos. Un fenómeno que los estadounidenses han empezado a denunciar abiertamente, ya sabéis, con la apertura de todos los documentos del Pentágono. O sea que los rusos están igual que los norteamericanos. Y todo conduce a pensar que existen bases de ovnis bajo el mar, sumergidas bajo los océanos. En varios de estos casos hay submarinos perseguidos por OSNIs, submarinos que llegaron a defenderse lanzando torpedos contra los mismos para frenar, para repeler la amenaza, pero por supuesto sin resultados. En el libro se llega a relatar cómo toda una tripulación rusa pudo presenciar cómo un ovni en forma de cigarro lanzaba 3 rayos de luz hacia el océano Atlántico. Dicen que el aparato medía entre 200 y 250 metros de largo y descendió lentamente hacia el océano, haciendo un extraño silbido a más de medio kilómetro de distancia del submarino, o sea que relativamente cerca. Dice, pero el objeto no fue detectado por el radar, solo fue confirmación visual, lo pudieron ver los tripulantes. En 1951 sucedió un incidente bastante grave. Tuvo lugar en la ciudad portuaria de Sebastopol, en Ucrania. Vieron un objeto en forma de rueda
pero gigantesco, que giraba sobre sí mismo velozmente bajo el Mar Negro. Lo presenciaron varios submarinistas. El objeto fue luego detectado por un submarino soviético y ya dieron la alerta roja. El objeto se estaba acercando peligrosamente hacia las costas. El capitán del submarino dio la orden y lanzaron explosivos de profundidad contra el objeto submarino, pero este no se detuvo y siguió avanzando. De repente, cuando se encontraba a unos 50 metros de profundidad, se detuvo, dio un giro brusco y volvió a sumergirse a gran velocidad mar adentro, hasta desaparecer. Por supuesto, los militares rusos se quedaron empanados. Según se desprende de estos informes, esta clase de objetos frecuentan varias regiones: las Bahamas, las Bermudas, Puerto Rico y también en las profundidades del Atlántico. Ahora, uno de los casos más preocupantes sucedió en el lago Baikal, en Siberia. Fue en 1982 cuando un grupo de 7 buzos tuvieron un encuentro muy violento con unos seres acuáticos gigantes. Fijaos si eran gigantes, que medían 10 metros de alto los seres. El encuentro tuvo lugar a unos 50 metros bajo el agua. Los buzos pudieron observar que estos seres llevaban un traje plateado y un casco totalmente esférico. En un momento dado, los buzos se pusieron nerviosos e intentaron atrapar a uno de esos seres. De repente, esas criaturas, no se sabe cómo, lanzaron una fuerza centrífuga que expulsó a los buzos fuera del agua. Claro, con una fugaz descompresión los mató. Fallecieron 3 buzos y el resto sufrió daños graves y tuvieron que ser hospitalizados de urgencia. En estos informes del Kremlin se desprende que después de tantos encuentros de submarinos rusos con OSNIs, llegó un momento que el Estado Mayor soviético tomó cartas en el asunto, tomándose muy en serio lo que en estas zonas está sucediendo. Opinión personal de todo esto. Yo no sé si guerra o no, pero sí sé que los rusos, al igual que los norteamericanos, se las están viendo negras cuando recorren ciertas regiones oceánicas que parecen estar ocupadas por grandes ciudades submarinas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ya me diréis qué es lo que puede ocultarse bajo los océanos cuando tantos y tantos militares de todo el mundo están presenciando cómo naves gigantescas entran y salen. ¿Qué puede haber ahí sino grandes ciudades, grandes metrópolis plenamente establecidas y probablemente escondidas en las zonas más profundas de los océanos? Ya ni hablamos de que estos seres son bien capaces de habitar las famosas fosas marianas, que se estima tienen una profundidad de 11.000 metros. Que no os quepa duda que estos seres, con su tecnología, son bien capaces de habitar esas profundidades. Ahora, la pregunta, amigos, la pregunta del millón: ¿qué es lo que hacen ahí? ¿Por qué se establecen bajo los océanos? Y yo me atrevería a formularme otra pregunta aún más importante. ¿Y si están ahí desde mucho antes que existiese el ser humano? Os recuerdo una vez más, y sé que me hago pesado, pero me gusta mucho recordar a mi antiguo amigo, maestro, Antonio Rivera, el padre de la ufología en España. A mí siempre me decía: David, tienes que tener siempre en cuenta el mar, porque ahí es donde se encuentran la mayor parte de extraterrestres. Él estaba convencido de que bajo los océanos habitaban estas entidades. Y él era amigo íntimo del famoso oceanógrafo francés Jacques Cousteau y había hecho varias inmersiones junto a él. Bueno, amigos, dejo el tema aquí, pero ya veis que la cosa tiene tela, tiene mucha tela. Y por supuesto el titular parece muy espectacular y parece casi como de ciencia ficción, ¿verdad? Que Rusia esté teniendo una batalla oculta bajo las aguas. Yo me atrevería a decir que eso no solamente está sucediendo en Rusia, sino que es extrapolable a nivel internacional. Están pasando cosas increíbles, amigos, pero nosotros, por supuesto, estamos aquí para contaros cualquier evento de este tipo.
Un abrazo para todos. Chao.